Bienvenidos estudiantes a su asignatura de contabilidad de costos agropecuarios. En esta ocasión vamos a abordar otro de los temas de registros contables de empresas agrícolas relacionados con los cultivos permanentes. Los cultivos permanentes son todos aquellos que van a generar sus frutos en un periodo mayor a un año y que de esta planta o de este árbol que genera frutos vamos a obtener varias cosechas. Para iniciar con ello es necesario que conozcamos la mecánica contable de los cultivos permanentes. Una vez que la comprendamos, vamos a continuar con el ejercicio de aplicación. Lo primero es ver la cuenta del inventario de insumos y materias primas. Esta es una cuenta contable que ya habíamos hablado de ella en ocasiones anteriores y ella va a recibir los costos de adquisición de las materias primas y de los insumos, así como todos aquellos cargos que sean necesarios al momento de adquirir esa materia prima, como son aranceles por importación, los impuestos que no podamos recuperar, el pago de fletes o transporte, así como las devoluciones que se realicen del proceso productivo, es decir, materias primas que estén en el proceso productivo que nosotros no las hayamos utilizado y las devolvemos al almacén. Las razones por las cuales esta cuenta se va a acreditar, es decir, va a disminuir por el haber, es por el consumo de esos insumos y materias primas, pero también puede ser por las devoluciones que nosotros le hagamos a los proveedores de esas materias primas o de esos insumos cuando estos no cumplan con los requisitos que nosotros hemos establecido. De igual manera vamos a disminuir la cuenta de insumos y materias primas por el deterioro o el vencimiento de estos insumos. La mayoría de los cultivos permanentes pasan por un proceso de semillero o invernadero para lograr que estas plantas alcancen una edad y un tamaño en el que se pueda garantizar la vida futura de la planta. Entonces durante este periodo nosotros vamos a utilizar una cuenta contable que se llama semilleros. Esta cuenta es una cuenta de activo, es una cuenta de inventario que va a recibir todos los costos de producción que aquí se generen, como es el saldo inicial, obviamente, de esta cuenta, los insumos que nosotros utilicemos en los semilleros, el pago de mano de obra, ya sea temporal o permanente, y los costos indirectos de producción que se incurran en el proceso productivo mientras las plantas están en el proceso de semillero. Esta cuenta va a disminuir por el haber, por las devoluciones que nosotros hagamos de insumos, de materias primas, por los costos en los niveles de mortandad, es decir, en este periodo nosotros corremos el riesgo de que algunas plantitas no puedan llegar a su feliz término, es decir, pasen al otro periodo de trasplante. Entonces esos costos nosotros tenemos que asumirlos y eso provoca que la cuenta disminuya por el haber o por la venta de las plantas mientras estén en este proceso de semillero o que nosotros hagamos donaciones. Una vez que nosotros hemos acumulado estos costos y hacemos un proceso de trasplante, nosotros pasaríamos a utilizar la cuenta de activos biológicos en desarrollo. Estos activos biológicos en desarrollo van a incrementar por el debe, por el saldo inicial que tengamos en esta cuenta y por el consumo de los tres elementos del costo, que son las materias primas y los insumos, el pago de la mano de obra temporal o permanente, los costos indirectos de producción incurridos durante el proceso. Y van a disminuir por el haber, por las devoluciones que nosotros hagamos de los insumos que hagamos a la bodega, por los costos de los niveles de mortandad que se den en este proceso o en este periodo, y una vez que transfiramos los costos del activo biológico cuando ya pasen a la otra etapa, a la etapa de producción.
Hasta este momento nosotros tenemos cuentas de activo y son cuentas del activo circulante, en este caso de corto plazo. Recordemos que aquí nosotros estamos hablando de activos que se encuentran en constante desarrollo, son plantas que están creciendo y ellas van venciendo diferentes etapas. Entonces se llega a un momento en que esta planta llega a una edad adulta y empieza o inicia, perdón, a dar frutos. Entonces cuando esta planta adquiere esa edad, nosotros tenemos que hacer un proceso de reclasificación y esta plantita cuando ya empieza a dar frutos deja de ser un activo circulante para convertirse en un activo fijo. ¿Por qué? Porque esta planta va a tener una vida útil y el tener una vida útil significa que ella va a dar diferentes cosechas por un tiempo determinado y al ir dando cosechas año con año significa que estas plantas se van deteriorando, es decir, se van agotando, lo que implica hacer nuevos registros contables o incurrir, en costos por agotamiento, o lo que nosotros conoceríamos o conocemos anteriormente con el término de depreciación. Pero la depreciación del activo fijo, en este caso del activo biológico, no se llama así, sino que se llama agotamiento. Entonces nosotros acá hacemos una reclasificación y pasamos a utilizar la cuenta de el activo biológico en producción. Cuando ya la plantita está en proceso de producción, nosotros hacemos la transferencia a esta cuenta que se llama activo biológico en producción y esta va a aumentar por el debe, por su saldo inicial y por los costos que nosotros recibamos de la cuenta de activo biológico en desarrollo. Y estas van a ir disminuyendo por el haber, por el deterioro o baja del activo antes de culminar su vida útil, es decir, que suframos una pérdida de esta planta mientras estaba en proceso productivo sin haber agotado el total de su vida útil, o por la baja de este activo una vez que se finalice esa vida útil. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en esta cuenta nosotros no estamos utilizando los tres elementos del costo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el activo biológico en producción ya es un activo fijo, es un costo neto, es decir, el activo alcanzó su costo total y a partir de ahí nosotros lo que vamos a hacer es empezar a registrar el deterioro o el agotamiento de la misma. Entonces, me dirán ustedes, pero ¿qué pasa con todo lo que yo invierto en esta planta adulta o en este árbol adulto mientras él está dando sus cosechas? Que yo aplico abonos, fertilizantes, etcétera. Sencillo, todo lo que nosotros le aplicamos a una planta adulta no es un costo de la planta, sino que ya son costos de los frutos. Y eso lo vamos a comprender mejor cuando hagamos nuestro ejercicio de aplicación. Pero antes de ello, yo quiero que veamos acá el ciclo de vida de un árbol de naranjo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de aplicación vamos a referirnos al cultivo de las naranjas y creo que con esto podemos quedar un poquito más claro. Veamos este ciclo de vida. Si ustedes se fijan, iniciamos con la siembra rápida del árbol de naranjo con una semilla. Luego este pasa por un proceso de germinación, obtenemos un brote y luego la plantita va creciendo y tenemos una planta con tamaño de semillero. Una vez que nosotros logramos esto, es decir, que la planta alcanza una etapa llega a esa etapa de semillero, ella inicia a crecer. Nosotros hemos garantizado que esta plantita, como nosotros lo conocemos, pegó, es decir, se adhirió correctamente a la tierra y está absorbiendo todos los nutrientes. Entonces ella inicia a crecer y se convierte en un árbol.
Este árbol también continúa creciendo, desarrollando, obteniendo más ramificaciones, obteniendo el grosor de su tronco y de sus raíces, porque ésta está adquiriendo más nutrientes de la planta, de la tierra, que también nosotros contribuimos con ese proceso cuando abonamos, fertilizamos, fumigamos, etcétera. Cuando esta plantita llega a su etapa adulta, es cuando esta plantita ya alcanzó el tamaño que ya definió y ella inicia a producir. Y para poder hacer su producción, primero pasa por un proceso de floración. Obtenemos las flores, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos apoyo de la naturaleza, se da un proceso de polinización, donde obtenemos ayuda del viento y de otros insectos que consumen se alimentan, ¿verdad? Del polen de las flores, se hace la polinización y obtenemos entonces empezamos a recibir los frutos del árbol. Mientras las flores se convierten en las frutas, el árbol con frutas, recordemos que también nosotros estamos contribuyendo, aplicando fertilizantes, cuidando de que no ataquen las plagas, etcétera. Y estamos aplicando insumos, estamos aplicando mano de obra y estamos aplicando costos indirectos de producción. Entonces, durante este proceso nosotros, esos costos que nosotros estamos sumando a la planta, en realidad no es a la planta, lo estamos haciendo para garantizar que se dé la cosecha. Y obviamente se llega un momento donde ya las frutas están maduras, es decir, ya están listas para cosecharse y se hace el proceso de cosecha, donde arrancamos los frutos que ya van a estar listos para la venta o para el consumo, que es donde obtenemos las frutas con sus semillas. Y recordemos que si queremos volver a repetir el ciclo, estas frutas se van a secar, vamos a dejar la semilla, volvemos a plantar y el ciclo se repite. Entonces, ¿por qué quiero que comprendamos este ciclo? Porque aquí nosotros si nosotros comprendemos muy bien cómo es el ciclo de vida de los diferentes cultivos permanentes, nosotros podemos identificar las diferentes etapas y también podemos identificar las diferentes cuentas contables que vamos a utilizar. Fijémonos bien. Desde el momento en que yo hago la siembra hasta el momento en que yo tengo una planta en el semillero, yo voy a utilizar la cuenta contable semillero. Mientras esta planta de semillero inicia, después de que se trasplanta y ella inicia a crecer y se convierte en el árbol definitivo, yo voy a utilizar la cuenta, el activo biológico en desarrollo. Y una vez que este activo biológico que dejó de ser en desarrollo y pasa a dar los frutos, recordemos que yo voy a reclasificar y voy a utilizar la cuenta de activo biológico en producción. Y mientras yo tengo el activo biológico que está en producción, está produciendo, pero también se está agotando. Pero los costos de producción, ¿yo dónde los voy a acumular? Nuevamente en el activo biológico en desarrollo, pero ya ese activo biológico en desarrollo ya no es para el árbol, sino para acumular los costos de los frutos y luego poder determinar cuánto me cuestan los frutos que ya van a estar listos para la venta. Entonces, comprendiendo bien este ciclo de vida, vamos a pasar al ejercicio de aplicación. Este ejercicio es un poquito largo, vamos a aplicar 19 transacciones, pero comprendiendo la mecánica contable, vamos a ir al inicio lo vamos a hacer un poco despacio y luego vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque ya vamos a conocer más el uso de las cuentas. Veamos bien nuestro ejercicio. Menciona, la empresa Cítricos S.A. es una empresa retenedora de impuestos. Se dispone a iniciar con la plantación de 4 manzanas de árboles de naranjo con miras a la exportación de su fruto. Los saldos iniciales a la fecha son 250.000 córdobas en efectivo, 18.000 córdobas en herramientas menores
y vamos a tener terrenos valorados en 18.000 Córdoba la manzana. Estos son los datos que nosotros tenemos para realizar nuestro asiento de apertura. Recordemos que tenemos un catálogo de cuentas y que debemos utilizar los códigos contables, y primero vamos a realizar la jornalización de estas transacciones, primero débitos y luego créditos. Entonces vamos a iniciar con nuestro saldo inicial. En este caso lo más líquido que tenemos es el efectivo, y vamos a utilizar el efectivo en bancos. Tenemos la cuenta de 250.000, es un activo que incrementa por el debe con 250.000. Luego tendríamos la siguiente cuenta, que es el terreno, y recordemos que acá vamos a contabilizar 4 manzanas, que son las que vamos a destinar para la producción, y cada manzana tiene un costo de 18.000, lo que hace un costo total en terreno de 72.000. Igual son activos que van a incrementar por el debe. La siguiente cuenta es maquinarias y equipos. En maquinarias y equipos tenemos una subcuenta que es de herramientas menores, que son herramientas pequeñas de trabajo, donde podemos incluir los machetes, las piochas, etcétera, todo lo que nosotros tengamos como herramientas menores, y estas tienen un valor de 18.000 Córdoba, igual es un activo que va a incrementar por el debe, y como estos son todos nuestros saldos iniciales, entonces vamos a cuadrar nuestros registros con el capital. Nosotros tenemos un capital social, la cuenta, ¿verdad? Acciones comunes, y todo esto suma en 340.000, y la contrapartida por el haber para tener sumas iguales de 340.000, registrando nuestros saldos iniciales para la empresa Cítricos S.A. Y aquí tenemos nuestro primer asiento contable. Vamos a continuar con el ejercicio y tenemos la transacción número 1. Se compraron al contado 600 injertos de naranjo a un precio de 15 córdobas cada uno. No estamos estableciendo el semillero, estamos comprando ya las plantitas injertas. ¿Por qué estamos comprando injertos? Porque los injertos dan su producción en un periodo más temprano, por lo general en un periodo menos de un año. Entonces vamos a hacer el registro contable, vamos a realizar la compra. Pero me dice que estoy comprando los injertos. En este caso no los estoy trasladando inmediatamente al terreno donde lo voy a establecer. Entonces yo estoy haciendo una adquisición, y esta adquisición en este caso va a entrar al inventario de insumos y materias primas, y se llaman, o lo vamos a denominar, esquejes. Son 600 injertos multiplicados por su precio, su costo unitario de 15 córdobas nos da 9.000 córdobas, y esto es una cuenta de activos que va a incrementar por el debe. Vamos a hacer la salida del banco. Vamos a calcular cuánto es lo que va a salir del banco, porque recordemos que yo soy una empresa retenedora de impuestos, y eso implica que, si bien es cierto, ellos no me van a cobrar IVA, porque estamos hablando de un producto o un bien agrícola, ellos no me cobran IVA, pero como yo soy retenedora de impuestos, yo sí tengo que aplicar una retención, y en este caso la alícuota que aplica para los bienes agropecuarios es del 3%, que equivale a 270 córdobas. Esta es una retención por pagar, entonces estas retenciones van a incrementar por el haber. Ahora que ya tengo la retención, entonces puedo decir 9.000 córdobas que me cuestan menos 270 de retención de mi banco, yo voy a sacar 8.730 córdobas. Y así obtenemos las sumas iguales por la compra de los injertos de naranjo. Entonces ahí lo tenemos, hacemos el incremento en el inventario de insumos y materias primas para que estén ahí listos para cuando me digan que yo lo voy a trasplantar al lugar donde ya se va a quedar establecido. Vamos a continuar. La transacción número 2 menciona que vamos a comprar de contado, ya me está diciendo cómo voy a hacer el pago, de 20 quintales de abono orgánico.
y este tiene un costo de 150 Córdoba el quintal. Y voy a comprar 15 quintales de fertilizantes y estas tienen un costo de 110 Córdoba el quintal. Entonces ya sabemos que tenemos que multiplicar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprando y en este caso abono orgánico y fertilizantes son insumos. Inventario de insumos y materias primas. Y aquí en nuestra subcuenta agroquímicos por un total de 4.650. ¿De dónde salen? De multiplicar 20 quintales por 150 más 15 quintales por 110. Los agroquímicos, en este caso, graban impuestos y me van a cobrar el IVA. Un IVA acreditable del 15% que equivale a 697.50. Y ahora la forma de pago. Me dice que la voy a comprar de contado. Significa que voy a aplicar retención y afectar la salida del banco. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la cuenta de banco y ahora la retención. Para después determinar cuánto sale del banco. Entonces retenciones por pagar. ¿Qué estoy comprando? Estoy comprando, en este caso, agroquímicos. Es un producto que ya está procesado, entonces es una compra normal de un bien y eso aplica una alícuota normal del 2%. Entonces, ¿cuánto es el 2% de 4.650? 93 Córdoba. Es una retención por pagar, incrementa por el haber y entonces ahora saco la diferencia para saber cuánto voy a pagar. Entonces son 4.650 más los 697.50 del impuesto menos los 93 Córdobas que estoy reteniendo. Entonces de mi banco van a salir 5.254.50 y obtengo las sumas iguales por 5.347.50. Recordemos que no se puede aplicar impuesto sobre impuesto. Bien. Transacción número 3. Se contrató mano de obra para realizar los 600 hoyos. Es decir, recuerden que habíamos comprado 600 injertos. Ahora vamos a mandar a hacer 600 hoyos. Y cada hoyo lo vamos a pagar de contado a 10 Córdobas. Estamos pagando por tarea. Y estos hoyos tienen una medida específica que son 40 por 40 por 40, 40 centímetros de ancho por 40 de largo por 40 de profundidad. Son medidas específicas. Bien, ¿cómo lo vamos a registrar? Esto es mano de obra. Ya iniciamos con los costos de producción. Entonces vamos a afectar nuestro inventario de activo biológico en desarrollo y vamos a contabilizar esta mano de obra. Esta mano de obra me dice que la voy a contratar, es mano de obra temporal. 600 por 10 Córdobas me da un total de 6.000, es un activo que incrementa por el debe y voy a realizar la salida del banco. ¿Por cuánto? Tenemos que revisar, ¿verdad? En este caso es un servicio que estoy pagando, así que voy a retener un 2% porque es la compra de un bien, de un servicio y vamos a retener la alícuota del 2% que equivale a 120 Córdoba. Entonces la diferencia va a salir del banco por 5.880. Y de esa manera nosotros hacemos el registro, tenemos la partida doble. Registrando el pago de la elaboración de los hoyos por 6.000 Córdoba. Bien, ahí tenemos el registro número 3. Vamos con la transacción número 4. Menciona, los trabajadores permanentes, laboran 5 días en la siembra de las plantas. Quienes en planilla figuran como 3 trabajadores, devengando 4.900 Córdoba mensual
cada uno. ¿Cuál es la diferencia de esta mano de obra en relación a la anterior? En la anterior teníamos una contratación. Yo contraté un servicio exclusivo. Y ahorita yo tengo a los trabajadores de la finca, pero del salario que ellos tienen durante todo el mes, yo estoy destinando 5 días de trabajo para trabajar exclusivamente en la siembra de los 600 injertos. ¿Y cuánto tiempo se van a llevar estos 3 trabajadores? Me dice que son 5 días. Esto amerita que yo haga cálculos. ¿A cuánto equivalen esos 5 días de trabajo de estos 3 trabajadores, sabiendo que su salario es de 4.900 cada uno? Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer. En este caso serían 4.900 entre 30 días, porque utilizamos el año calendario para saber cuánto es el salario por día, y lo vamos a multiplicar por los días trabajados, que serían 5. Y también, una vez que lo tengamos, recordemos que lo vamos a multiplicar por 3 trabajadores, que son los que están haciendo el trabajo. Pero ¿qué otra cosa tenemos que tomar en consideración? Que estamos hablando de mano de obra permanente. Y la mano de obra permanente, aparte de devengar su salario, recuerde que también devenga sus prestaciones de ley. Y tenemos que hacer todos esos cálculos. Entonces ya tenemos los cálculos realizados y hacemos el registro contable. Inventario de activo biológico en desarrollo, y vamos a contabilizar la mano de obra. Pero me dice también que los trabajadores van a laborar 5 días en la siembra de las plantas. Entonces también aquí yo tengo que contabilizar las plantitas, en este caso recordemos que tenía los injertos que tenían un valor de 9.000 córdobas, los 600 injertos, más la mano de obra que estoy invirtiendo, que son 2.450. Esto es la mano de obra directa, pero recordemos que las prestaciones sociales de estos señores, que también vamos a, como somos retenedores de impuestos, vamos a incluir, aparte de eso, vamos a incluir el INSS y vamos a incluir el INATEC. ¿Cuáles son las alícuotas que nosotros estamos trabajando? Como estamos hablando de una empresa pequeña, entonces recordemos que tenemos el 25% de las prestaciones sociales, que son aguinaldo, vacaciones, indemnización. El 21.5% para el INSS patronal. Y también tenemos el 2% para el INATEC. Entonces todo ello suma 48.5%. Y por aparte recordemos que la alícuota del INSS laboral, que esta se la quitamos al trabajador, sería del 7%. Entonces, ¿cuánto es el 48.5% de 2.450? Son los costos indirectos de producción agrícola, son 1.188.25. Y los 3 elementos del costo suman 12.638.25. Aquí tenemos contabilizado la mano de obra, los costos indirectos y la materia prima, que en este caso esos insumos y materias primas corresponden a los injertos que estamos sembrando. Ahora vamos con las contrapartidas. Los injertos obviamente salen del inventario de insumos y materias primas. Son los esquejes, entonces disminuyen por el haber, los 9.000. La mano de obra se queda de ver, entonces son gastos acumulados por pagar, y recuerden que tenemos los salarios. Si se fijan bien, los salarios que yo tengo en gastos acumulados por pagar son 2.278.50, pero yo tengo una mano de obra acá por 2.450. ¿Por qué la diferencia? Porque recuerden que yo a mi trabajador le retengo
¿Y qué le voy a retener? Su INS laboral. Le estoy restando el 7%. Por eso es que tenemos esa diferencia. Bien, ahora el aguinaldo. ¿Cómo sé yo cuánto es el aguinaldo proporcional? Sencillo, ya lo hemos hecho, ya lo hemos aprendido. Los 2.450 entre 12 para saber cuánto le corresponde de manera proporcional. ¿Por qué entre 12? Porque recuerden que tenemos una regla de 3 y la regla de 3 me dice que por cada 12 meses que yo laboro yo tengo derecho a un mes de salario. Para aguinaldo, otro para vacaciones, otro para indemnización. Entonces 1 entre 3 les da 0.083333 periódicos y eso lo multiplicamos por el salario que tenemos acá, que son los 2.450 y nos da 204.17. Y lo mismo va a ser para la indemnización y lo mismo para las vacaciones. En total, los gastos acumulados por pagar son 2.891. ¿Qué nos hace falta contabilizar? Nos hace falta los impuestos. ¿Cuáles impuestos? El impatronal, que es el 21.5% de 2.450. El INATEC, el 2% de 2.450. Eso suman 575.75. Y por último, lo que yo le retengo al trabajador, que le estoy reteniendo un INS laboral de 171.50 por el haber. Y así obtenemos las sumas iguales por 12.638.25. Y aquí tengo contabilizado esta mano de obra que se aplicó en la siembra de las plantas. Pero recordemos que aquí tengo los gastos acumulados por pagar de sueldos y salarios. Entonces eso significa que tengo que hacer un registro adicional para hacer la cancelación. Un registro 4A, disminuyo los gastos acumulados por pagar de sueldos y salarios por 2.278.50, que era lo que había, solamente la mano de obra, lo demás queda provisionado, queda pendiente, y la salida del banco. Y listo. Ahí están registrando el pago de los salarios de esos trabajadores permanentes durante esos 5 días que se tardaron sembrando las plantitas o los árboles de naranjo. Pasamos a la siguiente transacción. Durante este tiempo, la alimentación de los 3 trabajadores fue de 55 córdobas por cada tiempo de comida. Significa que tenemos que hacer cálculos. Recuerden que todos estos registros contables amerita de ir haciendo cálculos adicionales, los que podemos ir anotando para saber de dónde salieron los registros. Entonces, ¿cuántos tiempos de comida son los que nosotros hacemos en el día? 3. Por 55 córdobas, que está valorado cada tiempo de comida, y luego por la cantidad de días que trabajaron, que en este caso son 5, y luego multiplicamos por 3 trabajadores, que son los que están laborando. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Porque me van a decir, pero los trabajadores trabajan todo el mes, son permanentes, comen todos los días, entonces hay que contabilizar la alimentación de todo el mes. No, no la vamos a contabilizar en este ejercicio. ¿Por qué? Porque ellos durante todo el mes hacen otro tipo de actividades, y esas actividades entonces hay que cargar el costo a la actividad que le corresponda. En este momento solo estamos haciendo la contabilización de los costos de la naranja o de los árboles de naranja. Entonces, ¿cuánto tiempo le están dedicando ellos a eso exclusivamente, al cultivo de la naranja? 5 días. Por eso es que estamos trabajándolo de esta manera. Entonces, en una contabilidad normal, el resto de días se cargarían a las otras actividades que ellos hacen. Bien, entonces dijimos que 55 el tiempo de comida. Entonces acá, inventario de activos biológicos en desarrollo, estamos hablando de un costo indirecto de producción, que es la alimentación,
y la multiplicación nos da 2.475, que son 55 por 3 tiempos de comida, por 5 días y por 3 trabajadores, 2.475. Y obviamente, ¿verdad? Estos costos los estamos asumiendo en efectivo y salen del banco. Aquí no aplicamos ningún tipo de retención, ningún tipo de impuesto. 2.475. Este es un registro contable sencillo o simple, ¿verdad? Continuemos con la transacción número 6. Acá menciona que vamos a incurrir en labores de limpieza y de riego de las plantas. Ojo, y el servicio se paga por un importe de 5.200. Voy a pagar un servicio por 5.200 córdobas y ese servicio es para que nos hagan la limpieza y nos rieguen las plantas. Bien, estamos hablando siempre de costos, vamos a seguir acumulando en el inventario de activos biológicos en desarrollo. En este caso, estamos pagando ese servicio, esa mano de obra, por los 5.200. Vamos a hacer la salida del banco, pero como estoy contratando ese servicio, voy a aplicar una retención del 2%. Equivale a 104 córdobas, entonces 5.200 menos 104 córdobas que estoy reteniendo, la salida del banco es de 5.096. Entonces, registrando el pago de los servicios de la limpieza y del riego de las plantas. Y tenemos contabilizado otro costo más que va sumando para el costo de el desarrollo de los árboles de naranja. La transacción número 7 se aplicó 8 quintales de abono y 5 quintales de fertilizantes a las plantas. Aquí recordemos que habíamos hecho una compra originalmente de estos agroquímicos y los habíamos comprado. El abono lo habíamos comprado a 150 córdobas el quintal y los fertilizantes los habíamos comprado a 110 córdobas el quintal. Entonces sería multiplicar los 8 quintales de abono por 150 y multiplicar 5 quintales de fertilizante por 110 córdobas. Teniendo esa información, hacemos el registro. Acumulamos costos siempre en el inventario del activo biológico. Estamos aplicando insumos y eso nos da un total de 1.750 y esto lo voy a sacar del inventario de insumos y materias primas por 1.750. Y tenemos las sumas iguales, registrando el consumo de los agroquímicos. Vamos a contratar un servicio. Ojo aquí, contratamos un servicio de un ingeniero agrónomo para la asistencia del cultivo, quien nos va a cobrar honorarios por 4.850. Es decir, nosotros contratamos a una persona natural para que venga a dictaminar o diagnosticar nuestros cultivos, a ver cómo se encuentran, en qué condiciones están, si van creciendo bien, etcétera, si tiene plagas, si hay que hacer un diagnóstico de cómo están las condiciones, pero él por esa visita nos va a cobrar 4.850. Entonces, el registro igual, estamos sumando costos, así que utilizamos la cuenta de inventario de activo biológico en desarrollo, es una mano de obra temporal por los 4.850. Mano de obra de una persona natural, obviamente no me va a cobrar impuestos, yo le voy a pagar en efectivo, pero ¿cuánto le voy a pagar? Primero tengo que ver cuánto le voy a retener. Estamos hablando de un servicio, pero es un servicio profesional. El 10% porque es una persona natural, entonces son 485 córdobas los que le retengo, entonces 4.850 menos los 485 del banco van a salir 4.365 córdobas y tenemos nuestras sumas iguales registrando el pago del servicio de asistencia de cultivo. Y seguimos avanzando. La transacción número 9 se pagó al contador de costos. Al contador de costos, su salario.
Le vamos a pagar 8.000 córdobas y se registran sus respectivas prestaciones e impuestos. ¿Por qué dice que vamos a pagar nuestras respectivas prestaciones e impuestos? Porque entonces esto indica que es un trabajador permanente donde ese salario que está devengando todas las prestaciones de ley. No me dice que yo voy a pagar el servicio del contador, es decir, no me dice que lo estoy contratando, me dice que le voy a pagar su salario. Entonces acá tenemos que contemplar todo. Es mano de obra permanente, ya hemos hecho los cálculos, ya hemos hablado de las alícuotas, así que este registro es rápido. Igual acumulamos costos, los 8.000 córdobas, el 48.5% equivale de los costos indirectos 3.880, entonces un total de 11.880. ¿Por qué lo cargamos al costo? Porque aquí nos habla claro, es un contador y es el contador de costo, es decir, el que nos lleva la contabilidad de lo que estamos haciendo. Gastos acumulados por pagar, el sueldo y el salario, ya sabemos que al salario le vamos a quitar el INS laboral con una alícuota del 7%. El aguinaldo, ya sabemos que serían 8.000 entre 12. El aguinaldo, las vacaciones, la indemnización. Nos totalizamos los 9.440. Impuestos por pagar, que sería el INS patronal, el INATEC. INS patronal por el 21.5%, el INATEC por el 2%, suman 1.880. Las retenciones por pagar, el INS laboral, que serían 560, que es el 7%, y ese salario, recuerden, si ustedes hacen su cálculo, no llega al techo, es decir, no llega no es un salario que tenga que aplicársele IR sobre salario. Entonces ahí cerramos esta transacción con el registro del pago del contador de costos por 11.880. Acá, igual. Tenemos el gasto acumulado, entonces ahora hagamos el otro registro, el 9A, para poder hacer la salida del banco. Disminuimos el gasto acumulado por pagar por el debe y disminuimos el banco por el haber. Registrando el pago del contador de costo. Perfecto. Y seguimos avanzando. Transacción número 10. Se va a contratar y a pagar el servicio de fumigación para la prevención de plagas y me dice que voy a contratar a la fumigadora Herrera y nos van a cobrar un importe de 9.300 córdobas. Entonces acá ya me dice que voy a contratar no a una persona natural, sino a una persona jurídica. Seguimos acumulando costos en el inventario de activos biológicos, los costos indirectos de producción. Ahora estamos pagando este servicio por 6.300. Vamos a ver cuánto nos corresponde sacar del banco, sabiendo que tenemos que hacer las retenciones correspondientes. Del 2% serían 126 córdobas, entonces del banco van a salir solamente 6.174 córdobas. Y tenemos las sumas iguales. Ojo con este servicio. Este servicio, si ustedes se fijan, no está devengando el IVA porque sí es una empresa que está legalmente constituida, pero ellos no son retenedores de impuestos, entonces no nos van a cobrar el IVA, pero nosotros sí les vamos a retener. Y llegamos a la transacción 11. Aquí es donde quería llegar, porque aquí estamos cortando nuestra primera fase. Nos dice la transacción 11. Al cabo de 7 meses, los arbustos se encuentran listos para su etapa reproductiva
y se estima que tendrán una vida útil de 18 años. Significa que todos los costos que hemos estado contabilizando, que hemos estado sumando, es para determinar cuánto es el costo de ese árbol de naranja que ya está listo para iniciar con su vida reproductiva, con su vida para empezar a dar los frutos, las diferentes cosechas. Entonces, hasta ahorita o hasta aquí, hacemos un primer corte de costos para saber cuánto es el costo de ese árbol, porque ese costo del árbol se va a convertir en el costo del activo fijo, en este caso el activo biológico, que va a entrar en producción y a partir de ese costo es que empezamos a hacer los cálculos de agotamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en este caso la acumulación de costos para poder hacer una reclasificación. Entonces, en este registro contable, nosotros vamos a mandar a la cuenta del activo biológico en producción. Si se fijan, la cuenta es la 1207. ¿Por qué 12? Porque 1 es de activo y 2 es de activo no circulante. Y la cuenta se llama plantaciones permanentes. ¿Cuánto es lo que le vamos a cargar? Primero sumemos. Vamos a buscar en los 10 registros anteriores todas las cuentas que afectamos de inventario de activo biológico en desarrollo y vamos a sumar por cada subcuenta. Todas las cuentas que nos aparezcan de materias primas y de insumos, cuánto es lo que le aplicamos en materias primas, cuánto de mano de obra temporal y permanente y cuánto de costos indirectos de producción. Vamos a sumar todas las cuentas de las transacciones anteriores, las subcuentas de los 3 elementos del costo. Entonces esto nos dice que de insumos y materias primas en total son, o hemos aplicado o hemos sumado 10.750. De mano de obra temporal o permanente, 26.500. Y de costos indirectos de producción, 13.843.25, para un total de 51.093.25. Ese es el valor que le vamos a trasladar al activo biológico en producción. Entonces me dirán, ¿cuánto me costaron las 600 plantitas o los 600 árboles de naranjo que hemos sembrado en el periodo de los 7 meses? Nos cuestan 51.093.25. Y aquí es donde hacemos el primer corte que habíamos hablado. Y este dato nos va a servir para hacer cálculos. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que estas plantas van a tener una vida útil de 18 años. Entonces nosotros queremos saber cuánto nos costó cada árbol de naranjo. Entonces, primero vamos a hacer este cálculo. Cálculo del costo unitario por árbol. Los costos totales fueron 51.093.25. El total de árboles en producción o que van a producir, que van a entrar a esa etapa reproductiva son 600. Cada árbol nos cuesta 85 córdobas con 16 centavos. Y eso es uno de los datos que nos está pidiendo el ejercicio. Ahora me dice acá, y se estima que tendrán una vida útil de 18 años. Nosotros esperamos es que estos árboles que ya están en etapa adulta nos den cosechas por lo menos durante 18 años. Entonces, ¿cuánto será el agotamiento o la depreciación o el deterioro de estos árboles cada año? Calculémoslo. Cálculo de agotamiento de los árboles de naranjo.
Costos totales 51.093.25. Los años de vida útil son 18. Entonces, cada año nosotros vamos a contabilizar un agotamiento por 2.838.51. Este dato lo calculamos acá, pero lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos haciendo los otros registros. ¿Por qué? Porque ahorita, a partir de este registro, a partir de aquí, nosotros vamos a empezar o vamos a continuar acumulando costos. ¿Dónde? En la cuenta de el activo biológico en desarrollo. Pero ya lo que nosotros apliquemos o sumemos de costos ya no son costos del árbol, son costos para las frutas. Y en esos costos de las frutas nosotros tenemos que incluir este deterioro. ¿Por qué? Porque cada vez que el árbol da una cosecha, el árbol se agota. Entonces, y en ese costo de deterioro o de agotamiento se le tiene que ir sumando a los costos de producción de las frutas de naranja. Entonces vamos a continuar con el ejercicio y es donde vemos el siguiente corte. Fíjense bien, dice la transacción 12. Se dan labores culturales de deshierve y poda realizada por los trabajadores permanentes con un importe de 4.500. Ya sabemos que son 3 trabajadores, pero aquí no me está diciendo cuántos días, no me está diciendo cuánto devenga cada uno. No, me está diciendo en total 4.500 Córdoba los 3 trabajadores permanentes. Pero ya sé que son los trabajadores permanentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con estos 4.500 yo voy a trabajar todo lo que se devenga de la mano de obra permanente. Y hacemos el registro. Inventario de activos biológicos en desarrollo. Esta cuenta de activo biológico en desarrollo ya está en 0. Está lista para volver a acumular. ¿Por qué? Porque en el registro número 11, si ustedes lo recuerdan, yo la cerré por el haber y le trasladé el costo al activo biológico en producción. Entonces el inventario de activo biológico en desarrollo está en 0. Y ahorita yo voy a iniciar a registrar costos. Pero estos costos que yo voy a iniciar a registrar ya no son de los árboles, son de las frutas de naranja, para saber cuánto me cuestan las frutas. Entonces, estas labores culturales es de deshierve y es de poda del árbol, pero es para cuidar a la fruta. Entonces acá estamos aplicando mano de obra, en este caso es permanente, por 4.500. A esos 4.500 le aplico los costos indirectos de producción, que son el 48.5%, que ya sabemos que son 25 de prestaciones sociales, 21.5 de INS patronal y el 2% de INATEC. Esto me da una sumatoria de 6.682.50. Voy a contabilizar los gastos acumulados por pagar, los sueldos y salarios por 4.185. Recuerden que aquí ya resté el INS laboral. El aguinaldo serían 4.500 entre 12, me da 375. Lo mismo para indemnización, lo mismo para vacaciones. Y la suma es de 5.310. Los impuestos por pagar, INS patronal, que es el 21.5% de 4.500, serían 967.50. El INATEC, el 2% de 4.500, me da 90. Una suma de 1.057.50 y me hacen falta las retenciones, que sería el INS laboral por 315 Córdoba. Y de esa manera tengo mis sumas iguales por 6.682.50. Y recordemos que tenemos que hacer un registro adicional por los sueldos y salarios que vamos a pagar. Entonces,
siempre con el asiento 12, un 12A, para hacer la disminución del gasto acumulado por pagar de los sueldos y salarios por el debe versus la salida del banco en el haber por los 4.185 y tenemos las sumas iguales. Y así finalizamos el registro número 12. Las herramientas para la poda y el deshierve se van a depreciar en un 5%. ¿5% de qué? Me dirán. Recuerden, en los saldos iniciales teníamos ahí el valor de las herramientas menores y a esas herramientas menores le vamos a aplicar el 5% porque ya tienen un año o les corresponde un año de depreciación que se van a depreciar en un 5%. Entonces ahí tenemos los cálculos, hacemos el cálculo, agregamos el costo, es un costo indirecto de producción por 900 Córdoba. Y la contrapartida sería la depreciación acumulada de la maquinaria y equipos, que en este caso ya sabíamos que eran las herramientas menores por el haber, y ahí está la partida doble. Registro 14, se pagó servicios de vigilancia a la empresa El Halcón S.A. para evitar la pérdida de la producción. Es decir, nosotros, como ya están todos los árboles con las frutas, vamos a contratar que vayan a vigilar estos campos para que no se nos pierda la cosecha. Y nos van a cobrar un monto de 15.000 Córdobas. Es un servicio. No es un servicio profesional, recuerden. Sí lo está prestando una empresa legalmente constituida, pero la vigilancia no necesitamos, ¿verdad?, de que sea un servicio profesional. Así que recordemos que cuando apliquemos la retención, ¿cuál va a ser la alícuota? Es una mano de obra, en este caso temporal, el efectivo. La retención del 2% que equivale a 300 Córdobas. Ahora sí, veamos cuánto nos va a salir del banco. En este caso serían 14.700. Y tenemos las sumas iguales. Bien. Yo les había mencionado, ¿verdad? Este ejercicio es algo largo, pero queríamos ver la mecánica contable aplicada en su totalidad. Se aporcaron los árboles. Recordemos que aporcar es remover la tierra y cubrir las raíces de los árboles para que éstas no dejen de recibir los nutrientes que se tienen en la tierra. Entonces, esta tarea menciona que se tardó o se duró 3 días. Y quienes lo hicieron fueron los trabajadores permanentes y al aporcar a la vez aplicaron fertilizantes por un monto de 770. Aquí no me está diciendo cuántos quintales apliqué, nada. No, ya me está diciendo el costo de esa aplicación o del fertilizante consumido fueron 770 Córdobas. Entonces vamos a contabilizar. Igual, acá en el inventario de los activos biológicos en desarrollo vamos a seguir sumando costos para las frutas, ¿verdad? Los insumos, en este caso 770, que son los fertilizantes, la mano de obra, los 3 días de trabajo. Ya sabemos que teníamos trabajadores que tenían un salario mensual de 4.900 en el mes. Cada trabajador eran 3 trabajadores, entonces de ahí hacemos las cuentas a cuánto equivale, ¿verdad? Esos 3 días de trabajo. Entonces los costos indirectos, que sería el 48.5% de 1.470, la suma 2.952.95. Y ahora las contrapartidas. El inventario de insumos, porque hay que sacar los fertilizantes, los agroquímicos. Los gastos acumulados por pagar para la mano de obra. Los sueldos y salarios, ya sabemos que a los 1.470 le estamos quitando el 7%. El aguinaldo, 1.470 entre 12.
Y lo mismo para la indemnización, lo mismo para las vacaciones. Suman 1.734.60. Los impuestos por pagar, el INS patronal, el INATEC, eso suman 345.45. La retención que aplicamos, que es el INS laboral, 102.90 y las sumas iguales. Y ya sabemos que cada vez que tengamos mano de obra, sueldos y salarios, hacemos el registro adicional para hacer la salida del banco. Disminuimos el gasto acumulado por pagar en el debe y disminuimos el banco por el haber. Y tenemos las sumas iguales. No me detengo mucho en esto porque esto ya lo saben. Se contratan 20 trabajadores para levantar la cosecha. Ojo aquí, ya están listas las naranjas por un lapso de 15 días. 20 trabajadores van a trabajar 15 días. Quienes te vengan un salario de 200 córdobas cada día, cada trabajador, los cuales se quedan debiendo. No me dice que los pagué, me dice que lo voy a trabajar a crédito. Hay que hacer cálculos. 20 trabajadores por 15 días por 200 córdobas cada uno. Igual es mano de obra, alimentar el activo biológico. En desarrollo, la mano de obra me da un total de 60.000 córdobas. Ojo aquí, no voy a aplicar retención por este servicio. ¿Por qué no voy a aplicar retención por este servicio? Si yo multiplico 200 córdobas que voy a devengar diariamente por una persona, lo multiplico por los 15 días que va a laborar, me da una cantidad de 3.000 córdobas por cada uno de los trabajadores. En este caso estamos hablando de una contratación temporal, no le vamos a aplicar entonces esa retención. Aunque aquí se vean reflejados los 60.000. Gastos acumulados por pagar, sueldos y salarios, 60.000. Sumas iguales. Porque dice que los voy a quedar a deber. Bien. Ya levanté la cosecha y obtuve el rendimiento. Dice que se obtuvo un rendimiento de 21.600 naranjas por cada manzana. Recordemos cuántas manzanas estábamos trabajando. En el ejercicio al inicio dice que estábamos trabajando 4 manzanas. Pero antes de acumular los costos, tenemos una pequeña notita que dice que antes de realizar la acumulación total de costos es necesario registrar el agotamiento de los árboles de naranjo, que los calculamos cuando estábamos haciendo el registro número 11. Recuerdan que con el registro número 11 determinamos cuánto era el costo de cada árbol y también determinamos cuánto era el agotamiento anual. Entonces ese dato hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos haciendo el levantamiento de la cosecha. Entonces, antes de saber cuánto es el costo total, hay que hacer este registro. Porque este costo forma parte de los costos de producción de las naranjas. Vamos a registrar el agotamiento del activo biológico. Entonces acá, siempre dentro de los costos del activo biológico en desarrollo, es un costo indirecto. Son 2.838.51, un solo registro del agotamiento de los árboles. Y este caso sería la cuenta de agotamiento de activos biológicos, las plantaciones permanentes, de 2.838.51. Y tenemos las sumas iguales. Ahora sí, agregando este costo, entonces ahora sí veamos cuánto es el costo total de las naranjas que nosotros hemos cultivado en esta ocasión.
¿qué vamos a hacer? Recordemos que habíamos llegado a la transacción 11, entonces vamos a revisar desde la transacción 12 hasta la transacción 16, ¿cuántos fueron los costos que sumamos de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos de producción? Y lo vamos a mandar a la cuenta de inventario de productos agrícolas. ¿Por qué? Porque estas ya están las frutas listas para venderse. ¿Cuánto me cuestan estas frutas? Entonces primero vamos a sumar. Inventario de activos biológicos en desarrollo, vamos a disminuir estas cuentas por el haber para trasladar los costos al inventario de productos agrícolas. En total, entonces de la transacción 12 hasta la transacción 16 tenemos en insumos 770 córdobas, en mano de obra 80.970 y en costos indirectos de producción agrícola 6.633.96. ¿Cuánto totalizan los costos de las naranjas? 88.373.96. Este es el costo que le voy a cargar al inventario de productos agrícolas. Y tengo las sumas iguales. Registrando la acumulación de costos de la cosecha. Si se fijan bien, de la cosecha. En el anterior, o cuando habíamos trabajado el árbol, era costos de los árboles. Ahorita es costo de la cosecha. Esto es lo que me costó producir 21.600 naranjas por manzana. Por manzana. Nos hace falta hacer esa multiplicación. ¿Cuántas fueron el total de naranjas? Veamos. 21.600 por 4 manzanas que estamos trabajando. El total de la cosecha es de 86.400 naranjas. Entonces los costos que yo acumulé es para este total de 86.400. Pero no voy a hacer el cálculo unitario ahorita. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque en la transacción 18 me dice que voy a comprar cajas para poder estivar las naranjas, es decir, para poder almacenarlas. Y me dice que cada caja tiene una capacidad de 100 naranjas y que cada caja tiene un costo de 5 córdobas. Entonces, ¿por qué no estoy sacando el costo unitario con los datos anteriores? Porque estas cajas que me sirven para almacenar las naranjas también forman parte del costo. Pero entonces, como yo ya cerré los costos de producción, estos ya no son costos de producción, estos son costos de, en este caso, de embalaje, del almacenamiento, pero del producto que está listo para la venta. Entonces yo se lo voy a cargar directamente al inventario de los productos que están listos para la venta. Pero ¿cuántas cajas voy a comprar? Ahora voy a hacer el cálculo. Si yo tengo 86.400, que es el rendimiento de la cosecha, y cada caja puede guardar o estivar 100 naranjas, su capacidad es de 100 naranjas, entonces ¿cuántas cajas necesito? 86.400 entre 100, necesito 864 cajas. Cada caja tiene un costo de 5 córdobas. Eso me da un costo total de las cajas de 4.320 córdobas. Ese es el costo que voy a agregar al inventario de los productos que están listos para la venta, porque lo tengo que incluir ahí. La pregunta es, ¿me irán a cobrar impuestos? Recordemos la ley y recordemos que hay algunos productos que están exentos. Él está exento, él no me va a cobrar impuestos, pero ¿yo le voy a retener por la compra? Por supuesto que sí.
Al inventario de los productos agrícolas que están listos para la venta, estoy agregando 4.320 córdobas, que es el costo de las cajas, que lo acabamos de calcular. Veamos cuánto es la salida del banco, sabiendo que yo voy a retener. Estoy comprando cajas, entonces es un bien, voy a retener el 2% de 4.320 son 86.40, entonces del banco van a salir 4.233.60 para tener partida doble por 4.320, registrando los costos de empaque de las naranjas. Entonces estos 4.320 se los voy a sumar a los costos que yo ya tenía anteriormente para saber cuántos son o cuánto es el costo de las naranjas ya empacadas en sus cajas. Y me dice la última transacción, la número 19. El 2% de la producción se destina para el consumo familiar. 2% de la producción. O sea, consumo familiar. Lo consumí, lo regalé, etc. Y logramos vender el 70% de la cosecha. Ya me dice que solo voy a vender el 70% de la cosecha total. Y me dice que lo voy a vender a 3 córdobas la unidad. Este es precio de venta. Precio de venta. Y nosotros tenemos que hacer el cálculo del costo unitario. Entonces veamos. Los costos de producción son 92.693.96. ¿De dónde sale esto? Ya se los había dicho. De los costos de producción más el costo de las cajas. El rendimiento obtenido fue 86.400 naranjas en total. Entonces, cada naranja me cuesta 1.07 córdobas. Quiere decir que estamos teniendo ganancias, fíjense bien. 1.07 me cuesta y la voy a vender en 3 córdobas. Entonces, veamos acá. El margen de ganancia es de 1.93. Me estoy ganando un córdoba con 93 centavos en cada una de las naranjas que yo voy a vender. ¿Qué me dice que voy a vender? ¿Cuánto? El 70%. ¿El 70% de cuánto? De 86.400, que es el rendimiento. Voy a vender 60.480 naranjas. Y voy a dejar para el consumo el 2%. ¿De cuánto? De 86.400, que son 1.728 naranjas. Estas son unidades físicas. Estamos hablando de las naranjas. Ahora ya tenemos los costos unitarios, tenemos el precio de venta, entonces hagamos el registro contable. 1 para el 70% que voy a vender y 2 para el 2% de que se dejó para consumo familiar. Vamos con los registros para que terminemos el ejercicio. Bien, vamos con el registro de la venta. Ya estos registros ustedes lo saben, es hacer cálculos nada más. Si estoy vendiendo, en este caso logramos vender el 70%, entonces tenemos que ver cuánto es la venta y cuánto va a ingresar al banco. Recordemos que el ejercicio al inicio decía que esta venta era para exportación, nos van a pagar obviamente en efectivo y nos van a retener. Entonces en el banco veamos primero lo de la retención, el 3%. Acuérdense que estamos hablando de productos agrícolas, no vamos a cobrar impuestos en lo absoluto, pero sí obviamente nos van a retener. Nos van a retener el 3% de lo que logremos vender, que serían anteriormente, ya lo habíamos calculado por los 3 córdobas, ¿verdad? Entonces nos da un total de 175.996.80 y nos están reteniendo 5.443.20.
el costo de venta, ya lo habíamos calculado, que nos daba 1.07 por la cantidad de naranjas que estamos vendiendo, entonces nos da 64.885.77 y ese costo de venta sale del inventario los 64.885.77 y las ventas de contado son un total de 181.440 y tenemos ahí registrando la venta el 70% de la cosecha. Las sumas iguales. Este es el registro de la venta y se hizo un solo registro, tanto a precio de venta como a costo. Esto es registro de la venta y nos hace falta el 2% de consumo. Si voy a consumir para la familia, ¿a qué precio voy a consumir? Obviamente no le voy a decir a la familia, lo que te estás comiendo, te lo vas a comer, cuesta 3 córdobas. No, eso es cuando lo estoy vendiendo. Lo que te estás comiendo, estás consumiéndolo a costo. Y nos costaba 1.07 cada naranja. Y lo multiplicamos por la cantidad de naranjas que se están destinadas para el consumo. Entonces aquí tenemos, es un gasto de finca. ¿Por qué es un gasto de finca? Porque es consumo familiar, no vamos a obtener absolutamente nada. O sea, el beneficio no se ve en dinero, sino que se ve en el producto para la familia, para la subsistencia. Entonces, producción destinada para consumo, 1.853.88 es un gasto, aumenta por el debe, y la salida del inventario de productos agrícolas, los productos que estaban listos para la venta, que se destinaron para el consumo, 1.853. Y de esta manera, nosotros tenemos un ejercicio completo de aplicación para poder ver esa mecánica contable de los cultivos permanentes. Un cultivo que va a generar diferentes cosechas en diferentes cantidades de años. Así como hemos trabajado este ejercicio, ustedes pueden trabajar cualquier otro cultivo permanente como los viñedos, es decir, las uvas, como los mangos, estamos hablando de cafetales, estamos hablando de todos aquellos árboles o arbustos que van a dar frutos por largos periodos. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Es conocer exactamente cómo se desarrolla o cuál es el ciclo de vida de estas plantaciones para que nosotros podamos determinar en qué momento es que vamos a ir haciendo los diferentes cortes que necesitamos, para saber qué cuentas contables son las que vamos a utilizar. En este caso, saber cuándo estamos acumulando costos para el árbol o el arbusto mientras está creciendo y hasta qué momento le alcanzó su etapa madura o etapa de producción, y a partir de este momento, ¿verdad?, saber que vamos a empezar a acumular costos para los frutos y así determinar, tenemos que saber cuánto es el rendimiento de las cosechas para poder determinar los costos unitarios de las frutas. Bueno, entonces no me queda más que decirles que lo hemos logrado. Espero que este video les sirva a ustedes y lo puedan compartir o se apropien de él para que quede claro cómo es que se trabaja una contabilidad de costos aplicado a las plantaciones permanentes.